En el Salmo 25, versos 12 y 14 dice: ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. Wow. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Hoy vamos a hablar bajo el tema una vida en el Espíritu. Pero si vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hacer un pequeño viaje por la palabra de Dios para saber quién es el Espíritu Santo. Porque una vez tú sepas quién es el Espíritu Santo, tu relación con Él jamás será igual. Una persona respira entre 17,000 y 28,000 veces al día. Pero nadie recuerda ni está pendiente de esas respiraciones. Hay una palabra en el hebreo que fue la que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo. Son dos palabras y voy a mencionarle una. Esa palabra es ruja. La palabra ruja en el hebreo tiene 3 significados. Y cuando Jesús mencionaba ruja, Él no se refería solamente a uno o a otro significado, sino a los 3 al mismo tiempo. Ruja significa viento. Ruja significa aliento. Ruja significa espíritu. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, que Él le dijo: el ruja, el viento, el aliento y el espíritu se mueven de un lugar a otro y nadie los ve ni sabe a dónde va. Asimismo son todos aquellos que han nacido del Espíritu. Y yo no quiero entrar muy profundo, pero cuando Dios creó al ser humano, dice la palabra que Él sopló ruja, aliento de vida. Ese aire que entra 17,000 o 28,000 veces por día en tus pulmones, ese aire es parte del ruja de Dios. O sea que sin tú darte cuenta, cada vez que tú inhalas, el aliento de vida de Dios entra en tus pulmones y te da vida. Ese mismo soplo, aliento, fue el que levantó a Cristo de los muertos y les dio vida. Cuando una persona muere, ese espíritu, ese ruja, ese aliento, ese viento deja de entrar por sus pulmones. Y algo que yo sé que tú no sabías: cada vez que tú respiras, tú estás inhalando a Dios en tus pulmones. Y tú haces eso 17,000 a 22,000 veces por día. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahora. Y con tus ojos cerrados, yo quiero que tú pongas tu conciencia en eso que tu cuerpo hace automáticamente gracias al aliento de vida de Dios. Ponle atención a cada vez como el aire entra por tus pulmones y luego sale. Cierra tus ojos. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia
que tú respiras, Dios entra en tu cuerpo, porque ese aliento de vida fue Él que te lo dio. Por eso es que el salmista dice: ¿a dónde iré yo sin tu espíritu? Si subo a la montaña, ahí estás tú. Si bajo al valle, ahí estás tú. Tú no te puedes esconder de Él. Y aun cuando nadie te está mirando, Él te está mirando. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, y el aliento del Todopoderoso me da vida. El aire que entra por tus pulmones es un acto de Dios, momento a momento. Aun cuando tú ni siquiera te das cuenta. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una vibra. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué Dios nos mandó como regalo el Espíritu Santo? Cuando el hombre pecó en el Edén, Dios se apartó completamente del hombre. Y en ese momento, el ser humano murió espiritualmente. Cuando una gente no tiene a Dios en su vida, es un muerto que camina y respira. Porque una gente que no tiene a Dios en su corazón es una persona que está a expensas, controlado y esclavo de las corrientes de este mundo que las domina Satanás y todos los demonios que él tiene. ¿Por qué Dios nos mandó el Espíritu Santo? Cuando Jesús se encarnó en María por obra del Espíritu Santo, el ángel Gabriel le dijo a María que le iba a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero cuando Jesús murió y subió el día de Pentecostés, Él se convirtió en Dios en nosotros. En Juan 16:7 dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Eso lo dijo Jesús en un momento de intimidad con sus discípulos en el aposento alto. Cuando Él estaba conversando con ellos de que se iba, ellos se pusieron tristes. ¿Qué ser humano no se pondría triste si no había internet? No había redes sociales, no había nada de eso. Y el único entretenimiento que habían tenido por los últimos 3 años, que los hizo sentir importantes, ahora dijo: me voy. Cualquiera se pone triste. ¿Quién no se hubiera puesto triste después de andar con Jesús en carne, hecho carne, viendo los milagros que hacía, viendo el amor hecho carne, viendo el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada en una persona? No el concepto que da la palabra, sino la persona demostrando la palabra de Dios en este planeta. Ellos estaban tristes y Jesús les dijo: es necesario
y mejor para ustedes que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces le puedo mandar el Consolador, el abogado defensor, y él se refería al Espíritu Santo. Y él le dijo, yo les voy a mandar al Espíritu Santo para que Dios, que es mi Padre, yo y el Espíritu Santo, estemos con ustedes todo el tiempo. Antes Jesús podía estar en Baní, pero no podía estar en San Cristóbal al mismo tiempo. Ahora el Espíritu Santo está en todas partes. Está en todo aquel que haya puesto su fe en Jesús. El Espíritu Santo mora en aquellos que han puesto su fe en Jesús. Y Jesús dijo en Juan 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Para qué? Para que nos consuele. ¿Alguno de ustedes está hoy o llegó aquí con ansiedad y desesperado, con algún tipo de temor o preocupación? ¿Alguien? ¿Y he llegado así aquí hoy? Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. O sea que el Espíritu Santo, Dios, que habita en mí, cuando yo entro en comunión con Él, Él me enseña todas las cosas que yo necesito saber. Y Jesús les dijo, Él les recordará a ustedes las palabras que yo dije. Muchas veces yo estoy aquí predicando, hablando con alguien, y se presenta una situación y Dios me da, como a cualquier otra persona lo puede hacer, la parte de la Biblia, la palabra de Dios que esa persona necesita. Eso es un acto y un beneficio que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios que habita en ti, te va a guiar, te va a ayudar a tomar las decisiones en tu vida. Una de las cosas también que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que lo empodera. Esa palabra ha sido muy mal utilizada en el mundo. Empoderar a una persona significa darle poder. Hay dos fuentes de poder en el planeta. No hay más, solamente dos fuentes de poder. Está el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, y está el poder que Satanás da a ciertas personas. ¿Satanás tiene poder? Sí. Satanás puede sanar. Satanás puede hacer milagros. Satanás puede mover a una persona de un lugar a otro en fracciones de segundos. Esa es su naturaleza. Él fue creado así porque Él fue creado como uno de los seres celestiales de mayor nivel que Dios creó. Él se encontró maldad en Él y Dios lo destronó y lo mandó para acá, para la tierra. Como yo he dicho siempre, y no me voy a cansar de decirlo, es importante que usted sepa que Satanás tiene poder. ¿Por qué? Porque Satanás usa ese poder a través de ciertas personas para que hagan milagros. Y Jesús nos advirtió que en el final de los tiempos iban a venir falsos mesías, iban a venir falsos profetas que iban a hacer milagros poderosos para engañar incluso hasta los elegidos. Oiga bien, incluso hasta los elegidos. Sin embargo, el poder que nos da el Espíritu Santo a nosotros es el único poder que viene de Dios. Y el poder que Dios le da a un ser humano que viene del Espíritu Santo viene con un único propósito: bendecir a otra persona. No es para bendecirme a mí. Mi bendición viene de Dios. El poder que da Satanás lo usa para que la persona que lo ejerce se exalte a sí mismo. Ustedes se van a encontrar con gente dentro de la iglesia
que te van a decir, yo soy un profeta. Eso lo profeticé yo. Eso Dios me lo dijo. Todo eso es demoníaco. Porque Dios nunca nos ha dado poder para enaltecernos a nosotros, sino para que el nombre de Él sea glorificado. Bien. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, en una conversación que Jesús tenía con sus discípulos antes de ascender, Él dijo lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, no antes. Y serán mis testigos. Eso quiere decir, serán mis testigos. Ustedes, bajo el poder del Espíritu Santo, podrán hablar de Jesús con el poder suficiente como para abrir el entendimiento de la gente que tiene los ojos cerrados y no conoce a Dios y están presos en este mundo. Y le hablarán a gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La palabra que se utilizó ahí fue la palabra etnias, o sea, a toda raza. Nosotros tenemos la responsabilidad. En esta iglesia hay que comprar micrófonos, señores. Yo no sé qué es lo que están haciendo aquí. El único micrófono hay y se está dañando todo el tiempo. Eso llora ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo, oye bien, al que se deja, lo guía en las decisiones diarias. Es el que pone las palabras que tiene que decir en el momento adecuado. Y también es el que nos guía en cuanto a las reacciones que hemos de tomar ante los eventos que ocurren en el día a día. En Juan 16:13, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Wow. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. En pocas palabras, cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí, lo que Él me habla no es lo que Él quiere hablar, es lo que Él escucha al Padre decir. El Espíritu Santo es tu conexión directa con el Padre. Si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, Dios no está en ti. El Espíritu Santo es el que te dice, cuando te están tratando de embaucar en algo, en algún negocio, Él es el que te dice, te da una advertencia, te quita la paz. Porque Él te guía a toda verdad. Y también el Espíritu Santo tiene el poder de hablarte de lo que sucederá en el futuro. Ok. El Espíritu Santo, como espíritu, obra en tu interior, en el corazón. ¿Qué hace? Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que su convicción, o sea, de lo que Él te convence, es lo que te lleva a la libertad. Mira lo que dice Juan 16:8. Esto es Jesús hablando. Y cuando Él venga, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Pecado. Es el Espíritu Santo que le dice a una persona, cuando le ha hablado mal a otra, como que lo hice mal. ¿A quién le ha pasado eso? Eso no es porque tú seas buena gente. Eso es el Espíritu Santo de Dios diciéndote a ti, convenciéndote de que lo que tú dijiste, lo que tú hiciste no estuvo bien. ¿Y para qué Él lo hace? Para también convencerte de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios es justo. Dios a cada quien le da lo que se merece. Si tú cometiste un pecado, tú vas a sufrir las consecuencias. Ahora bien, como Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados pasados, presente y futuro,
Él tiene la potestad de perdonar tus pecados sin consecuencia. No siempre ocurre así. ¿Significa eso que eso es una licencia para yo ahora pecar deliberadamente? Como dice Pablo, por supuesto que no. El Espíritu Santo es el que te convence cuando algo está mal. Y si Él te convence, tú tienes que actuar, pedir perdón, reparar el mal que has hecho. ¿Cómo? Confesando el pecado delante de Dios. Si tu ofensa fue contra una persona, tienes que admitir, lo hice mal y decirlo, mala mía. No, nada de mala mía. O sea, dígalo claro, yo pequé, te hablé mal, te fui infiel, me robé tal cosa, te critiqué. Si tú ofendiste a alguien, el Espíritu Santo en su misericordia te convence de ese pecado para que tú pidas perdón a Dios y a la persona y te arrepientas. O sea, no vuelvas a hacerlo, porque el arrepentimiento no es una expresión. El Espíritu Santo, cuando habita en una persona y la persona le hace caso a las señales que da el Espíritu Santo, Él crea algo que la Biblia, la palabra de Dios llama el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es un fruto que tiene 9 características. Es como un mango que es amarillo, que es jugoso, que es dulce, muchas características de un mismo fruto. Gálatas 5:22 lo dice de esta forma: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, escuchen, amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Una persona que se comporta manifestando esas características, lo que está pasando en la vida de esa persona es que el Espíritu Santo ha producido eso como un fruto en su vida. El fruto no es algo que yo produzco. Usted nunca ha visto una mata de mango esforzándose para parir un mango. La mata de mango produce mango producto de estar pegada al árbol. Tú, en tu vida, se va a producir el fruto del Espíritu Santo por consecuencia de estar pegados a Jesús. Al estar pegado a Jesús, el Espíritu Santo, cuando te levantes, te va a decir: ayer tú le hablaste mal a la vecina, de verdad que no había necesidad de echarle un boche porque ella se parqueó un poquito cerca de la verja de tu casa. Eso me acuerda, haciendo un paréntesis, cuando yo fui a la cárcel de La Jaya por primera vez, yo dije: imagínate que tú le hablaste mal a la directora, y señalé a Minerva y todo el mundo se explotó de la risa porque eso es lo que ella había hecho. Cerrado el paréntesis. Cuando el Espíritu Santo te levanta y te dice eso, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios, y antes de irte a trabajar, busca a tu vecina y pídele perdón. Si tú lo haces, entonces el Espíritu Santo va a producir en tu vida todo esto que está aquí. Imagínese un marido, óiganse, mujer, imagínate con un marido que es todo amor, que siempre está en gozo. Es una persona que cuando llega en medio de la crisis produce paz, es paciente contigo, es gentil, es bondadoso, te presta su cartera, es fiel, es humilde y ejerce dominio propio. ¿Cuántas mujeres le gustaría casarse con un hombre así? ¿A cuántos hombres les gustaría encontrar una mujer así también? Eso lo produce el Espíritu Santo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, estamos haciendo un pequeño viaje por la Biblia de lo que es el Espíritu Santo. 2 de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Yo puedo ver la bondad de Dios y reflejarla con mi comportamiento hacia otros. Págale el almuerzo a alguien hoy. Manifieste la gloria de Dios. Ups.
Dele una bola a alguien que no tenga transporte, llévelo a su casa. Aunque esté 180 grados opuesto a donde tú vas. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en la medida en que somos transformados a su gloriosa imagen. En la Reina Valera dice, nos va transformando de gloria en gloria. O sea que esto es un proceso. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Ahora, Jaime, vivir una vida en el Espíritu es vivir una vida equilibrada en el Espíritu. ¿A qué yo me refiero? La palabra de Dios nos enseña, dentro de todas las cosas que hace el Espíritu Santo, que hay tres que nosotros tenemos que mantener en un balance. Vamos a hablar de cómo se mantiene ese balance. ¿A qué me refiero? Número uno, voy a repetir de nuevo. Dios quiere que tú recibas y operes en los dones del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 7 al 11. Lo voy a leer en una versión que usted no tiene, se llama la Nueva Biblia de las Américas, porque es una traducción literal del griego. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, dice: pero cada uno de ustedes se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les he dado palabra de sabiduría, primer don, por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento, van dos, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad, por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lengua. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahí hay 11 dones que el Espíritu Santo. Pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. En pocas palabras, una de las cosas que el Espíritu Santo le da al creyente son dones para manifestar el poder de Dios, de manera que Dios se lleve la gloria. ¿Me están sirviendo? Es muy común en muchas iglesias que cuando Dios le da el don de profecía a una persona, la persona lo utiliza para beneficiarse a sí mismo. Yo no sé por qué, pero el don de profecía es como la miel. Mucha gente quiere que le profeticen, mucha gente quiere que le hablen, que le den una palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren una palabra que va a salvar su vida hoy? Y los va a llevar a toda riqueza y prosperidad. En el nombre de Jesús, trabaja. Bájate a trabajar. Hay personas que les encanta caerle atrás a los que tienen el don de profecía, y los que tienen el don de profecía, que no se mueven en el espíritu, porque ya el don lo tienen, comienzan a beneficiarse. Comienzan a dar palabra a cambio de cosas. Yo, mi esposa, hemos visto gente que han caído en la ruina y no van a entrar en el reino de Dios cuando utilicen los dones para su propio beneficio. Mi consejo, no le caiga atrás a la gente que da palabra. Súbale los vidrios. ¿Usted quiere escuchar una palabra? Fájese a dar rodillas para que Dios le hable a usted mismo. Abra la Biblia para que Dios te hable por medio de su palabra. Pero el don de profecía es un don que da el Espíritu Santo. Dios quiere, primero, Dios da los dones. Eso demuestra poder y es muy llamativo. Por ejemplo, usted se imagina lo que es que usted ore por una persona y que sea sana. ¿Cómo ha pasado aquí? Como pasa en muchos lugares. Que se ora en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, y donde está la fe, Él obra y sana a la persona milagrosamente. Eso pasa. Otro beneficio del Espíritu Santo con el cual tenemos que tener equilibrio es con Dios quiere que tú exhibas el fruto del Espíritu Santo. Ya yo lo leí. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia,
gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dios quiere que cuando la gente te vea y hay un momento de desesperación, tú estés tranquilo, paciente. Dios quiere que cuando una persona sea exigente y no se lo merezca, que tú seas gentil con esa persona. Abre la puerta. Puedes coger mi lugar, no hay ningún problema. Pero tú estabas ahí, tranquilo, cógelo. Dios quiere que cuando hay una persona en necesidad, tú muestres amor. ¿Qué es amor? Servir y satisfacer una necesidad de esa persona. Dios quiere que cuando alguien te está insultando, tú no le digas, tú no sabes quién soy yo. Si se me cruza el Gómez con el Pérez, tú vas a saber quién soy yo. No, Dios quiere que tú agarres y en ese momento ejerza dominio propio, te quedes callado y respire 10 veces y te quedes tranquilo. Dios quiere que cuando te ataquen, tú no digas nada. Deja que te ataquen. Dejan que sigan exigiendo, que tú tienes que reconocerlo. Total, ¿qué importa escribir una canción? Ups, se me escapó. Y lo tercero que Dios quiere es que caminemos guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, escuche. Repito, Dios quiere la manifestación de los dones del Espíritu Santo en tu vida. Pero Dios quiere la manifestación del fruto del Espíritu en tu vida. Y Dios quiere que aparte de esas dos cosas, tú seas guiado día a día por el Espíritu Santo, no por tu carne y no por lo que a ti te da la gana, sino por lo que el Espíritu Santo te diga. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Voy a repetir eso de nuevo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Usted ve lo que dice la palabra, dejar que el Espíritu Santo te guíe es un acto de tu voluntad. Tú eres quien lo permite o no lo permite. El Espíritu Santo está ahí para guiarte en tus decisiones diarias. No caigas en la trampa de hacer lo que tú quieres, lo que tú sientes. Pregunta al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación hoy? Y luego mañana. Hay personas que exhiben el fruto del Espíritu Santo, pero no tienen el poder de los dones. Es una persona que es bondadosa, es una persona que es amable, que tiene dominio propio, pero esa no ora ni por un mosquito. Y oigan lo que dice Mateo, lo que dijo Jesús en Mateo 10:7-8. Vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen los demonios. Den gratuitamente como han recibido. En pocas palabras, es bueno que tú tengas dominio propio, es bueno que tú seas paciente, es bueno que tú seas gentil, pero también es bueno que tú salgas a hablarle de Cristo a otra persona para que lo conozca. Es bueno que cuando hay una persona enferma, también tú decidas sanar a esa persona como Dios te enseña en la Biblia. Es bueno que si una persona está endemoniada, que tú conozcas, que tú sepas que el Espíritu Santo de Dios vive en ti y tú ejercites el músculo y eches fuera ese demonio en el nombre de Jesús. No, al fin y al cabo, no eres tú que lo echas, sino el Espíritu Santo por medio de ti. ¿Por qué muchas iglesias piensan que nada más son los pastores, los líderes que pueden sanar enfermos o orar en los hospitales? Eso no es cierto. En Toronto, por ejemplo, en Catch the Fire, usted no se imagina, los pastores a veces enfermos van donde cualquier gente, por favor, ora por mí, y se sanan. La mayoría de la gente que tiene el don de profecía, profetiza guiado por el Espíritu, no para buscar un beneficio propio. La mayoría de la gente que tiene el don de hacer milagros, miren, allá han pasado unos milagros. Una vez, mi esposa y yo estábamos en Toronto, en Catch the Fire, la primera vez que fuimos, y no sé quién fue, alguien estaba ahí hablando, y dijo, wow, yo siento que Dios quiere orar por una persona que esté sobrepeso. Alguien que esté sobrepeso y que se sienta mal por estar en sobrepeso. Si ese eres tú, ven para acá. Y de ahí subió un tipo que tenía que tener como 380 libras. Y subió. Y lo único que la persona hizo fue, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz que esa persona pierda peso. Y en ese momento, estábamos a 20 grados bajo cero en Toronto en esa ocasión. En ese momento, esa persona comenzó a sudar. Y usted veía cómo las ropas se le estaban encogiendo y se llenó el piso de sudor, de grasa. Una cosa impresionante. Yo me quedé como, ¿y entonces? El don de hacer milagros. Eso es un don del Espíritu Santo.
Hay fe y está el don de fe que da el Espíritu Santo. Todo el mundo tiene una medida de fe. Usted tuvo que tener una medida de fe para creer en Jesucristo y entregarle su vida. Usted tiene que tener una medida de fe, hasta incluso para venir aquí a la iglesia, porque usted pudiera tener una playa ahora mismo. Hay que tener fe para todo. Pero la fe de la que habla es una fe sobrenatural. En un momento determinado, miren, yo no recuerdo dónde fue. Nosotros estábamos haciendo algo para Dios, no me acuerdo qué era. Iba a llover, eminente, usted veía la cortina de agua. Y ahí mismo, Señor, tú nos mandaste aquí a nosotros a predicar tu palabra. Y no es verdad que esa lluvia nos va a interrumpir. En el nombre de Jesús, lluvia detente hasta que yo termine. Y no llovió hasta que terminamos. Ahora, el que dijimos amén, ahí cayó el aguacero. Eso es un don de fe sobrenatural. Eso no es algo que deba sorprendernos. Eso es algo que nosotros deberíamos estar mejor dando alabanza y gloria, porque así es nuestro Dios y Él ha elegido manifestarse a través de ti y de mí. O sea que hay cristianos que exhiben el fruto del Espíritu Santo, bondad, paciencia, pero no tienen nada de poder. Pero también hay cristianos que tienen poder del Espíritu Santo y no exhiben el fruto. Son mal hablados, rebeldes, echan fuera demonios y le echan un boche a una gente. Lo grande del caso es que si tú tienes los dones de poder, pero no el fruto, tú estás en problemas serios. Porque en Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo a esa gente que exhiben los dones del Espíritu Santo, pero no el fruto del Espíritu Santo, le dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, hay una versión que dice, malditos que violan la ley de Dios. ¿Qué usted hace con tener don de profecía si usted no se somete? Si usted que está llamando la atención todo el tiempo. ¿Qué usted hace? Usted, si no se arrepiente, le va a pasar eso. Que cuando llegue le van a decir, mira, yo no te conozco, vete de ahí. Pero Señor, yo profeticé en tu nombre. Yo no te conozco. Una vez, en el año 94, vino una visitación del Espíritu Santo en Toronto. La mayoría de ustedes saben sobre eso. Eran como 120 personas en un local que estaba encima. De repente pidieron, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Dijeron, todo el mundo se levantó y ahí mismo todo el mundo cayó. Y por unos 3 o 4 años la gente rodaba riéndose. Y usted dirá, eso no es del Espíritu Santo, eso no lo dice la Biblia. Ajá. Miren, les voy a decir lo siguiente. Cuando usted quiere saber si algo es de Dios o no es de Dios, fíjese en el fruto que produce. Eso es todo. Puede ser lo que era más grande. Que el Espíritu Santo no habla, la Biblia no habla de eso. Vuelvo y repito. Si una gente comienza a sanar, y usted ve a la gente inflada, como una vez, me voy a reservar el nombre, nosotros fuimos a una prédica donde había un ministro muy usado por Dios en diferentes dones. El ministro comenzó a sanar. Y cuando él terminó, después de 3 horas, nadie se movió de ahí. Inclusive yo tampoco me moví. Yo me quedé así asombrado. Imagínense, nuevo creyente. Y a ese ministro vinieron personas y le tragaban manijas, la tiraban en los pies y le besaban los pies. Y él tranquilo. Yo casualmente había leído en esos días un verso en el que muestra que Juan, el apóstol, vio un ángel y se tiró a los pies. Y el ángel le dijo, no, levántate muchacho cristiano, no te me tires a mí. Solamente póstrate ante Dios, yo solamente soy un ángel, yo no soy nada. Lo mismo pasó con Pedro. Yo había leído esos 2 pasajes. Y cuando terminó el evento, pues yo conocí al ministro. Yo le dije, una pregunta, así como lo loco, como yo soy un neófito y no sé de la Biblia. Estuvo bien que después que usted terminara, usted se quedara ahí todo aireado, con todo ese dinero, cuando la Biblia dice esto en este pasaje y esto en este pasaje, y ese hombre bajó la cabeza y me llamó 3 horas más tarde, me dijo, todavía estoy llorando de arrepentimiento aquí. Pero si tú, el día que pasó eso en Toronto, que la gente rodaba de la risa,
también le contamos una vez, cuando nosotros fuimos por primera vez a Toronto, fue una conferencia del Espíritu Santo por 5 días, y nosotros estábamos ahí de lo más tranquilo. Y Delka chilling, la gente rodando por el piso, muerto de la risa, y la gente arrepintiéndose de sus pecados. Y después que nos despidieron, sale Idelka para la calle. Y no me pregunten qué fue lo que pasó. Alguien le dijo a Idelka, ¡oh! Idelka lo oyó y cayó. Y duró como 2 horas revolcándose en la nieve sin parar riéndose. Nosotros no podíamos hacer más nada. Entonces, yo quería irme para mi hotel. ¿Usted sabe cuándo son los niños cuando consiguen un juguete? Yo nunca le he dicho esto a él, pero César se comenzó, cuando ya se iba para decía, ¡oh! Y volvió otra vez. Yo, César, cállate la boca. Yo me quiero ir para mi hotel. Y así duró ella. Y del que es friolenta, ella se revolcaba en la nieve y no sentía nada. Y cuando se pasó de ahí, tuvo que quitar el jaque del fuego tan grande del Espíritu Santo que tenía. A partir de ahí, la vida de mi esposa jamás fue la misma. Dios la sanó de todo el maltrato que recibió en su matrimonio. Dios la sanó de tantas cosas. Ella jamás fue la misma. Yo no la conocía a partir de ahí. Algo es de Dios. Vamos a esperar a ver qué fruto produce. Amén. Y hay muchos ejemplos, no voy a detenerme en ellos, en la Biblia. Cuando en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, Pedro predicó con autoridad y trajo ¿qué? Arrepentimiento. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. Todos se arrepintieron. Incluso 3,000 personas de diferentes partes de otras naciones. Cuando él predicó bajo la unción del Espíritu Santo, la gente le dijeron, pero dinos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir a Jesús? Y él le dijo, arrepiéntanse. Y todos se arrepintieron y también fueron llenos del Espíritu Santo. Más de 3,000 personas. ¿Qué pasó como fruto también? En Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor y la oración. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y sobre una comunidad, ¿saben qué van a pasar? La persona se va a ocupar de aprender. Miren, Dios hizo un milagro en mí. Yo tengo libros corporativos que usted ni se imagina, que a mí me encantaban leer. Y ahora, cuando yo tengo un chance, a mi esposa le pasa eso, a mis hijos le pasa eso también. Lo que queremos es aprender más de Dios. Y leemos la Biblia. No porque yo tengo que leer la Biblia, sino porque yo quiero leer la Biblia. Y eso es una evidencia del Espíritu Santo en una persona. Cuando tiene deseo de eso, cuando tiene deseos de orar, de hablar con Dios y de compartir comidas. El que decida que le vaya a pagar la comida a otro, inclúyame en esa lista, por favor, que yo voy. En el verso 43 de Hechos 2 dice, banda, por favor, suba. En Hechos 2:43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea que no solamente eran bondadosos compartiendo la comida, sino que la presencia del Espíritu Santo manifestaba el poder del Espíritu Santo. Hacían señales, prodigios, hacían sanidades. Dones del Espíritu Santo mezclado con el fruto del Espíritu Santo. Tienen que estar juntos, no uno sin el otro. En el verso 45 dice, vivían en un temor reverente. ¿Cómo es que hay personas que cuando se refieren a Jesús le dicen el balbú? El balbú y yo somos amigos. Ajá. ¿Y dónde está tu reverencia? El que habla así no conoce a Dios, señores. No lo conoce. Usted sabe lo que es usted estar en la presencia espiritual del Rey del universo, del que habló y creó todas las cosas, de aquel que agarró y sopló aliento de vida. Y cuando una persona nace del vientre de una mujer, nace con riñones, nace con corazón, nace con un cerebro, y ese cuerpo funciona perfectamente sin que la persona tenga que tener ni apretar ningún botón. ¿Usted sabe lo grande que es eso? ¿Y cómo usted ante el único y verdadero Dios, usted es tan irreverente? El Espíritu Santo, cuando entra en una persona, hace que la persona tenga reverencia del Señor.
Y déjame decirte, Dios dice que Él habita en medio de la alabanza y adoración de su pueblo. Cuando un grupo de gente se congrega, Dios está ahí. ¿Cómo es que usted llega y se pone a leer el celular? ¿Cómo que usted llega y se pone a hablar con su amigo y se pone allá atrás? A los que están atrás, me disculpan, no es con ustedes. Es culpa de las colchas que están ahí, que no lo dejan escuchar. ¿Cómo es que usted está sentado ahí atrás y está conversando? Yo he visto servidores y servidores. Yo he visto servidores que están sirviendo en media y están con un celular chequeando Instagram, chequeando su WhatsApp. Y he visto servidores que están derramados en lágrimas, bregando con el sonido. Hay de todo tipo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno tiene el Espíritu Santo y otros no. Reverencia a la presencia de Dios cuando usted llega aquí. Eso es como para usted entrar por esa puerta. Usted quiere hablar con la gente, hable allá afuera, salúdelo, exprésele su amor y todo eso. Pero cuando se está adorando al Señor, cuando se está haciendo algo para el Señor, eso es como para que usted se ponga de pie, venga aquí, se tire de rodillas. Cuando se está predicando la palabra de Dios, no soy yo, es Dios hablando por medio de mí para darte vida a ti. ¿Cómo tú estás en tu celular? ¿Cómo tú estás distraído? ¿Cómo tú te paras en ese momento de que para ir al café, a beberte un café en ese momento? Y entonces, ¿dónde está la reverencia? El verso 45 de Hechos 2 dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, le da deseo de dar. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, no calla la voz que le dice: lleva esto a la iglesia, dale esto a fulana. Ahora, aparte de los dones y del fruto, ¿tú sabes cuál es la evidencia más grande del Espíritu Santo en una persona? ¿Tú sabes cuál es? Y aquí viene el equilibrio del que estamos hablando. Es que la persona es guiada diario por el Espíritu Santo. Todos los días, esa persona es guiada por el Espíritu Santo. Una vez más, como dice Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo y aparezca una pornografía, usted la va a desechar. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, yo te lo aseguro, antes de tú cometer adulterio o fornicación, a ti va a haber que matarte para tú hacer eso. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, no hay forma que ni siquiera en los secretos tú cojas algo que no es tuyo. Mire hasta qué punto el Espíritu Santo me ha llamado la atención. ¿Usted nunca ha ido a oficinas de gente que tienen como un contenedor con mucha menta? ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? En las recepciones y cosas ahí. Y usted supone que eso está ahí para que la gente se lo lleve, ¿verdad? Pero un día yo llego y voy a poner la mano y el Espíritu Santo me dijo: ¿y eso es tuyo? Ahí mismo lo dejé. Pero hay gente que no. Le dicen coge y hacen así.
Wow, ¿digo esto o no lo digo? Ramón, ¿lo digo? Dijo Ramón que sí. Cuando usted va a una boda, el centro de mesa que está ahí, ¿quién le dijo a usted que eso es suyo para usted llevárselo? Cuando usted va a un evento y hay un buffet y usted pagó o le pagaron para que usted coma, tráeme un contenedor ahí para llevarle un poquito de comida a mi hija. Esa comida es suya porque usted está llevándole comida a otra gente. Gente que andan cargando con comida. Yo no sé si usted me entiende. Mire, cuando tú honras el Espíritu Santo de corazón, cuando tú te rindes a Él, Dios ve eso. ¿Y sabe qué hace? Él dice la palabra, que Dios revela sus secretos a los que le temen. Dice que Dios es amigo de los que le temen. ¿Tú sabes lo que significa ser amigo de Dios con toda la reverencia? Que el Señor te diga de antemano, va a pasar tal cosa, llena todos los vehículos tuyos de combustible, porque va a haber una semana que no va a haber combustible, o no va a llover por 30 días, llena todos los... Prepárate. Eso lo hace un amigo con gente íntima que tiene. Y Dios es amigo de los que le temen. Mis amados hermanos, de lo que estamos hablando a la luz del final de los tiempos es: no viva una vida simplemente viniendo a la iglesia. Eso no sirve para nada. Coja de lo que Dios te ha entregado hoy y pon algo en práctica. En el día de hoy, procura, como dice la palabra, los dones del Espíritu Santo, lo que tú me quieras dar, Señor. Y si Él te dio un don, úsalo. Ponlo en práctica para beneficio de otro. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Desde que tú te levantas, el lunes, el martes, miércoles. Espíritu Santo, por favor, guíame. Voy a hacerle otra aclaración. No oren diciendo solamente: Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Yo necesito que tú me ayudes. Ore: Señor, guíame, ayúdame. No solamente le diga lo que usted quiere. Todos los días: te entrego mi alma, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo. Guíame hoy, enséñame a aprender, a ser guiado. Enséñame a escuchar tu voz. Solo por hoy, un día a la vez. Un día a la vez. Y la gloria que pasó ayer, olvídate de eso. Eso pasó. Hoy de nuevo, guíame, Señor. Y si tú caes y cometes pecado, rápido para arrepentirte y pedir perdón, que Él te va a perdonar. Y si Dios te dio el don de discernimiento de espíritu, úsalo para beneficio de otro. Si Dios te dio el don de sanidades, úsalo para beneficio. Desde que tú digas a una gente que está enferma, acércate a nosotros, que te vamos a enseñar cómo tú usarlo. Todo en el orden de Dios se puede. Wow. Yo siento que Dios quiere que tú y yo despertemos en el día de hoy. Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Y Él te dice: solamente pídemelo, lléname, Señor, y Él te va a llenar. Es que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada que valga la pena, mis amados. El final del final de los tiempos está aquí. Y Dios quiere que tú seas sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que tú vayas. No desperdiciemos eso. Ahora mismo yo te invito a que tú te pongas de pie y le digas: Señor, entrégale tu vida al Señor, entrégasela. Dile: Señor, yo te entrego mi vida ahora entera. Haz lo que tú quieras con ella. Vamos, comienza a orar. Cierra tus ojos. Comienza tú a hablar con el Señor.